Bueno, para hacer cálculos geométricos, por favor, guardamos silencio. Para hacer cálculos geométricos, primero tenemos que identificar qué es lo que vamos a calcular. Recuerden que para el caso de árboles íbamos a calcular las coordenadas. En este caso, siempre que vayamos a hacer un cálculo, lo hacemos directamente desde la tabla de atributos. La tabla de atributos es ese componente que yo les hablaba la clase anterior, que es el archivo dbf, que es el que se amarra a la geometría con el fin de poder identificar, por ejemplo, en un punto georreferenciado todas sus características que pueden ser de tipo geométricas o de tipo, en este caso, temáticas. Lo mismo para las vías, lo mismo para los lagos. Entonces vamos a empezar con árboles. Le doy clic derecho y abro la tabla de atributos. Con la tabla de atributos abierta, yo lo que voy a hacer es en las opciones de la tabla, que está en esta esquina superior izquierda de la tabla, crear los campos donde voy a hacer esos cálculos. Entonces, el primer campo, entonces al primer campo le voy a poner, por ejemplo, X, tipo doble, y al siguiente campo le voy a crear Y, tipo doble. ¿Ya? Miremos entonces que ya he creado los campos para el cálculo de la información en los puntos. Lo mismo ocurre para vías. En vías yo le doy Open Attribute Table y voy a crear el campo que se va a llamar longitud. Recuerden que siempre que vayan a crear un campo para cálculos geométricos tiene que ser tipo doble. Para humedales vamos a calcular dos, que sería área tipo doble y perímetro tipo doble. Ahora bien, con esos elementos y campos ya creados, entonces me voy a árboles, clic derecho y abro de nuevo la tabla de atributos, que miren que aparece en la parte inferior. Árboles, vías y humedales. Cada vez que yo voy abriendo una tabla, esta se va a ir aquí sumando. Entonces no tengo que volverla a abrir. Voy a árboles y le voy a dar clic derecho en la columna X. Vamos a calcular su geometría, le decimos que sí y calculamos las coordenadas en X. Vamos con Y, clic derecho, calcular geometría, le decimos que sí y calculamos para Y. Vamos para vías y exactamente lo mismo, clic derecho, calcular geometría, le decimos que sí y seleccionamos donde dice length y dejamos la opción de meters, le damos OK. Vamos para humedales, clic derecho en área, calcular geometría, decimos que sí. En este caso vamos a calcularla en hectáreas. Y calculamos perímetro, clic, bueno, mejor si calculemos en metros cuadrados. Démosle ahí por defecto. Y vamos a calcular perímetro. Entonces, aquí está en área, le cambio a perímetro y lo dejamos en metros. Miremos entonces que ya he hecho todos los cálculos geométricos que corresponden a la información relacionada con el ejercicio que acabé de hacer. En la parte que sigue, entonces, ustedes van a dibujar el perímetro del SENA, aunque les recomiendo que lo dejen hasta esta parte de acá porque la siguiente parte no se ve. ¿Verdad? Sin embargo, entonces, se pueden ayudar de una herramienta que se llama el Basemap, que el Basemap lo pueden cargar de la siguiente forma. Es necesario que tengan internet, ¿no? Que tengan su computador conectado a internet. ¿Nadie? Ah. Bueno, entonces traten de hacerlo de la parte que más se acerca.
Miremos que yo acá tengo un perímetro del SENA. Que es el que corresponde al CTPI. Entonces, ustedes van a dibujar ese polígono junto con los cálculos geométricos que yo ya hice. Voy a quitarle no color y dejarle un color rojo campeón de borde. Miremos que este sería el polígono que corresponde al límite del CTPI. Ustedes van a dibujar ese polígono y van a calcularle también el perímetro y el área. Sumado a los dos senderos que me gustaría que hicieran, el primero, este que va desde la casa solar y termina acá en la zona. Miren, toda la vuelta que da. Voy a dibujarlo como para que les quede una pequeña idea de por dónde iría. Entonces, los senderos que yo quiero que hagan son estos de aquí. Deme un segundo. Buenas tardes. Bueno, y la siguiente línea sería esta de acá. Sería esta que viene por aquí. Y esos dos segmentos más al polígono que tienen que hacer del área del CTPI, por favor le hacen los cálculos correspondientes. A los senderos pues van a calcularle la longitud y al polígono con el área del CTPI van a calcularle en este caso el área y el perímetro. ¿Listo? Bueno, ese es el ejercicio que van a desarrollar en esta primera parte de la